Me quedé callada cuando mi amiga más me necesitaba y años después el arrepentimiento me está destrozando. A veces la vida te da una oportunidad de hacer lo correcto, y cuando no lo haces, esa decisión se queda grabada en ti para siempre. Yo tenía una amiga llamada Lucía, y aunque ahora no nos hablamos, todavía pienso en ella más de lo que quisiera admitir. Nos conocimos en la universidad, en segundo año, y desde entonces nos volvimos inseparables. Éramos de esas amigas que se contaban absolutamente todo, incluso los secretos más vergonzosos. Lucía era dulce, algo inocente, pero con una forma de ver la vida que te contagiaba esperanza. Mientras que yo era más fría, más práctica, ella era el tipo de persona que creía que todos podían cambiar, que todos merecían segundas oportunidades. Durante el último año, comenzamos a trabajar en un pequeño despacho de arquitectura como pasantes. Era una oportunidad que ambas habíamos esperado con ansias, pero ese lugar terminó siendo el escenario donde nuestra amistad se rompió para siempre. Todo empezó cuando uno de los arquitectos senior, un tipo de unos 40 años llamado Martín, comenzó a comportarse de forma extraña con Lucía. Al principio eran solo comentarios inofensivos, que si su sonrisa alegraba la oficina, que si se veía muy bonita con esa blusa. Pero poco a poco esos comentarios se volvieron más personales, más incómodos. Lucía me lo contaba en confianza, pero yo, con la cabeza llena de trabajo y miedo de perder mi puesto, no le di la importancia que merecía. Le dije que no se lo tomara tan en serio, que no lo provocara, que quizá Martín solo era amable. Esa fue mi primera gran traición. Un día, ella entró llorando a la sala de descanso. Martín le había tocado la cintura mientras revisaban unos planos y cuando Lucía se apartó, él le dijo: «No te pongas nerviosa, solo te estoy ayudando». Yo lo vi todo. Y no hice nada. Sentí miedo, rabia, vergüenza. Pero sobre todo, cobardía. No dije una sola palabra. A los pocos días, Lucía renunció. Y aunque intenté llamarla, no me contestó. Semanas después me enteré de que había denunciado a Martín, pero sin pruebas, sin testigos. Y, claro, él seguía en su puesto como si nada. Desde entonces, mi vida siguió. Me gradué, conseguí trabajo, incluso me casé. Pero el peso de lo que no hice nunca se fue. Porque mientras yo seguía avanzando, Lucía desapareció del mapa. Y no volví a saber de ella hasta casi 8 años después, cuando una noticia en redes sociales me dejó helada. Esa mañana estaba tomando café cuando una publicación compartida por una excompañera de universidad me llamó la atención. Era una nota local sobre una nueva fundación creada para apoyar a mujeres víctimas de acoso laboral. La foto mostraba a una mujer de pie, frente a un grupo, con una expresión fuerte y serena. Tuve que mirar 2 veces para reconocerla. Era Lucía. Casi escupí el café. Mi corazón empezó a latir tan rápido que tuve que sentarme. En la nota contaban su historia, hablaban de cómo había sido víctima de acoso en su primer empleo, cómo había caído en depresión y cómo, con el tiempo, había decidido convertir su dolor en ayuda para otras mujeres. Ahí estaba mi amiga. Mi Lucía. La misma que lloró en aquella sala de descanso mientras yo me quedaba callada. Pasé el resto del día con un nudo en la garganta. Cada palabra de ese artículo me golpeaba con más fuerza. Decía cosas como, aunque nadie la apoyó en ese momento, o, se sintió sola e incomprendida. Y era como si esas frases fueran dirigidas directamente hacia mí. Durante años me había convencido de que no podía haber hecho nada, de que hablar habría puesto en riesgo mi carrera, mi reputación, mi futuro. Pero leer su historia me hizo entender que lo que realmente me detuvo fue el miedo. Y ese miedo le costó demasiado caro a ella. Pasé varios días dándole vueltas al asunto, sintiendo una mezcla insoportable de culpa y nostalgia. No sabía si debía escribirle. No sabía si merecía hacerlo. Pero al final, lo hice. Le mandé un mensaje por redes sociales, simple, sin rodeos. Lucía, no espero que me perdones, pero necesitaba decirte que lo siento. Que me arrepiento de no haber estado ahí cuando más me necesitabas. Te admiro por lo que hiciste, aunque me duela saber que fuiste más fuerte sin mí. No esperaba respuesta. Y durante semanas, no la hubo. Hasta que una noche, cuando ya me había rendido, llegó una notificación. Era un mensaje suyo. Hola. No te voy a mentir, me dolió mucho lo que pasó.
pero con el tiempo entendí que cada quien actúa como puede, no como debería. Ya no guardo rencor. Estoy bien. Espero que tú también lo estés. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa pantalla. Lloré, sí. Pero no de tristeza, sino de alivio. Era como si una parte de mí que había estado encerrada durante años finalmente respirara. Después de eso, comenzamos a hablar de vez en cuando. Conversaciones cortas, cordiales, sin profundizar demasiado. Pero había algo que seguía incomodándome, algo que ella no decía, y que más tarde entendería por qué. Porque lo que Lucía no me contó en esos primeros mensajes era que su vida, a pesar de todo su éxito y fortaleza aparente, seguía marcada por aquel pasado. Y esa verdad me la revelaría la primera vez que nos volvimos a ver cara a cara. Nos reencontramos una tarde nublada, en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Lucía había aceptado mi invitación después de semanas de mensajes esporádicos, y aunque la conversación por chat había sido cordial, sentía un miedo terrible de verla. No sabía si sería un encuentro de cierre o una confrontación silenciosa. Cuando entró, me quedé sin aire. Ya no era la misma chica de cabello recogido y mirada tímida que conocí en la universidad. Había algo distinto en su postura, en sus ojos, en la manera en que sostenía el bolso. Era una mujer segura, firme, con un tipo de paz que no se obtiene fácilmente. Hola, dijo con una sonrisa leve, mientras me abrazaba con una distancia emocional que dolía más que cualquier palabra. Nos sentamos, pedimos café, y durante unos minutos hablamos de cosas superficiales, el trabajo, la ciudad, el clima. Pero yo no podía seguir fingiendo. Así que respiré hondo y solté todo. Le conté lo que había sentido durante todos esos años, la culpa, la vergüenza, la impotencia. Le dije que cada vez que alguien me hablaba de hacer lo correcto, pensaba en ella. Que cada éxito profesional mío me sabía a ceniza porque sabía que lo había logrado callando cuando debía hablar. Lucía me escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Y cuando terminé, solo asintió. Sabes, no fuiste la única que se quedó callada, dijo finalmente. Todos lo hicieron. Incluso yo me quedé callada durante un tiempo, creyendo que si fingía que no había pasado nada, podría seguir adelante. Pero no se puede sanar desde el silencio. Su voz no tenía rencor, pero sí una tristeza que me rompió el alma. Me contó que después de denunciar, perdió su trabajo, su reputación y hasta la confianza en sí misma. Que estuvo años en terapia, que se aisló del mundo, que casi se da por vencida. Pero un día, alguien le dijo algo que la cambió para siempre: si tu historia puede evitar que otra mujer viva lo mismo, entonces no fue en vano. Y así nació su fundación. Así transformó su dolor en fuerza. Yo no podía dejar de llorar. No solo por lo que ella había vivido, sino por todo lo que yo no hice. Por cada vez que la vi llorar y fingí no notar. Por cada palabra que no dije cuando más la necesitaba. Antes de despedirnos, me miró a los ojos y me dijo: no quiero que sigas viviendo con culpa. Aprende de esto. Si alguna vez vuelves a ver una injusticia, no calles. No repitas lo que hiciste conmigo. Esa frase me marcó. No hubo abrazos, ni promesas de amistad eterna. Pero al salir de esa cafetería, supe que algo en mí había cambiado. Que ya no podía seguir viviendo como si nada. Lucía siguió con su vida. Su fundación creció. Yo, por mi parte, me propuse ser diferente. Aprendí a hablar, a actuar, a no quedarme callada frente a lo que me incomoda. Pero cada vez que veo su rostro en alguna entrevista o en redes sociales, siento una mezcla de orgullo y remordimiento. Porque aunque ella sanó, yo sigo aprendiendo a perdonarme. Y justo cuando creí que había cerrado ese capítulo, algo inesperado volvió a abrir la herida. Lucía me llamó. Su voz sonaba temblorosa. Y lo que me dijo esa noche cambiaría la forma en que recordaba todo lo que pasó entre nosotras. Actualización 1. Han pasado algunos meses desde que volví a ver a Lucía. Pensé que ese reencuentro había sido un cierre, una especie de redención silenciosa para ambas. Pero hace unas semanas, recibí una llamada suya a medianoche, y desde entonces, todo lo que creía haber sanado comenzó a resquebrajarse. Recuerdo perfectamente su voz al otro lado de la línea. No era la Lucía fuerte, serena, dueña de sí misma. Sonaba rota.
Perdón por llamarte a esta hora, me dijo, pero necesitaba hablar con alguien que conozca mi pasado. Sentí un escalofrío. No me lo dijo de inmediato, pero con el tono de su voz entendí que algo serio había pasado. Me explicó que uno de los hombres implicados en aquel acoso, el principal responsable de su dolor, había reaparecido. No físicamente, sino a través de una nota publicada en redes, en la que hablaba sobre los falsos testimonios que destruyen reputaciones. Era una provocación directa. Una burla. Y para colmo, muchos en los comentarios lo defendían, repitiendo frases como, ella solo buscaba atención, o, ya está lucrando con el drama. Lucía me dijo que al principio quiso ignorarlo, pero que no podía más. Que todo su esfuerzo, toda su lucha, se estaba viendo opacada por ese fantasma del pasado. Y ahí entendí que, por mucho que hubiera sanado, las cicatrices nunca desaparecen por completo. Nos vimos al día siguiente. Estaba más delgada, con ojeras profundas y una mirada que me partió el alma. La mujer que antes hablaba con firmeza ahora temblaba al recordar viejos fantasmas. A veces pienso que fue un error contarlo, me dijo, mirando su taza vacía. Que tal vez era mejor haberme quedado callada. Esa frase me desgarró, porque era exactamente lo que yo había hecho años atrás, callar. Pero esta vez no iba a quedarme de brazos cruzados. Le propuse ayudarla. No sabía bien cómo, pero lo haría. Así que comencé a revisar la publicación, a denunciar comentarios, a contactar a personas influyentes que pudieran respaldarla públicamente. No podía borrar el pasado, pero sí acompañarla en el presente. Durante esos días, volvimos a acercarnos. Era como si la vida nos estuviera dando una segunda oportunidad de reparar lo que una vez se rompió. Hablábamos todas las noches, recordando cosas del pasado, riéndonos incluso entre lágrimas. Había momentos en los que todo parecía volver a ser como antes, cuando éramos dos amigas que soñaban con comerse el mundo. Pero también noté algo extraño. Había algo que Lucía no me decía. Algo que guardaba con una cautela dolorosa. A veces, cuando mencionaba su trabajo o su equipo de voluntarias, cambiaba de tema de repente. Otras veces, se quedaba mirando la nada, perdida en pensamientos que no quería compartir. Una noche, le pregunté directamente, ¿qué es lo que no me estás contando? Ella se quedó en silencio. Y cuando al fin habló, su voz fue apenas un susurro. No sé si hice lo correcto, dijo. No sé si estoy preparada para lo que se viene. No entendí del todo a qué se refería. Pero supe que lo descubriría muy pronto. Porque lo que Lucía estaba escondiendo era algo mucho más profundo que una simple herida del pasado. Y lo que vendría después cambiaría para siempre la forma en que yo veía su historia, y la mía. Esa noche no pude dormir. Algo en la forma en que Lucía pronunció esas palabras me dejó inquieta, como si estuviera a punto de derrumbarse algo que apenas había comenzado a reconstruirse. Al día siguiente, le escribí para saber cómo estaba, pero no respondió. Pasaron horas, luego un día completo, y su silencio empezó a asustarme. Finalmente, me contestó al tercer día con un mensaje corto. Podemos vernos mañana. Hay algo que necesito contarte en persona. Nos encontramos en un parque, lejos de todo el ruido. Llevaba lentes oscuros y un suéter grande, como si intentara esconderse del mundo. Cuando la vi así, tan diferente a la mujer segura que hablaba en conferencias, comprendí que lo que tenía que decirme no era algo pequeño. Voy a demandarlo otra vez, me dijo sin rodeos. No solo por lo que publicó, sino porque descubrí que nunca dejó de acosar a otras mujeres. Su voz temblaba. Me contó que una de las chicas que trabajaba en su fundación le había confesado que el mismo hombre la había contactado con mensajes insinuantes, utilizando nombres falsos y redes nuevas. Esa chica, de apenas 20 años, no sabía que se trataba de él. Lucía lo descubrió al reconocer la manera en que escribía, sus frases, sus palabras, todo. Cuando me lo contó, sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. No podía creer que alguien pudiera ser tan perverso, tan impune. Pero lo peor vino después. Si hago esto, van a sacar todo de nuevo, me dijo con un hilo de voz. Los insultos, las dudas, los juicios, y esta vez no sé si puedo soportarlo. Yo la miré, y sin pensarlo, le tomé la mano. No vas a hacerlo sola, le prometí. Esta vez estaré contigo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada más, solo apretó mi mano con fuerza. Y en ese momento supe que ya no se trataba solo de redención o culpa. Se trataba de hacer lo correcto, aunque doliera. En los días siguientes, la acompañé a cada reunión con su abogada. Vi de cerca el peso que llevaba, la ansiedad que la consumía. Por las noches, me mandaba mensajes diciéndome que tenía miedo, que el pasado se le metía en los sueños, que no quería ser la víctima otra vez. Y yo solo podía escucharla, abrazarla con palabras, intentar ser ese apoyo que años atrás le negué. Una noche, después de una larga llamada, me dijo algo que me dejó sin respuesta. ¿Sabes por qué nunca te odié? Porque fuiste la única que lloró por mí cuando nadie lo hizo. Lo supe. Lo sentí, aunque no me lo dijeras. Esa confesión me atravesó. Lloré en silencio, con el teléfono aún en la mano, porque me di cuenta de que el perdón no siempre viene con palabras, sino con actos. Lucía presentó la denuncia semanas después. Y, como temía, la prensa volvió a husmear, los comentarios crueles regresaron, y otra vez el nombre de ella fue tendencia por razones equivocadas. Pero esta vez no huyó. Esta vez, la acompañé en cada paso, dando la cara con ella, sin esconderme. Y aunque hubo días en que dudó, resistió. Hasta que, finalmente, llegó la noticia que esperábamos: el hombre fue detenido por múltiples denuncias, no solo la suya. Cuando me llamó para contármelo, su voz sonaba distinta. Había paz en ella. Una paz que, de alguna manera, también me alcanzó. Pero mientras celebrábamos ese cierre, Lucía me dijo algo que no entendí del todo en ese momento. Ahora que todo terminó, necesito desaparecer por un tiempo. Encontrarme de nuevo. No quiero que el dolor siga siendo mi historia. Esa fue la última vez que hablamos en persona. Después, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Y aunque su silencio me dolía, también lo entendía. Pero entonces, hace poco, recibí una carta suya. No un mensaje, no un correo. Una carta escrita a mano, con su letra pequeña y redondeada. Y su contenido, me rompió de nuevo. Actualización 2. La carta de Lucía llegó un jueves por la tarde. Venía sin remitente, solo mi nombre escrito con su caligrafía reconocible, esa que siempre se inclinaba un poco hacia la derecha. No sé cuánto tiempo la tuve en las manos antes de atreverme a abrirla. Me temblaban los dedos, como si presintiera que dentro había algo que cambiaría otra vez todo. Al abrirla, el olor a tinta fresca y papel nuevo me invadió. El primer renglón decía: si estás leyendo esto, es porque ya tomé una decisión que llevaba tiempo posponiendo. Tragué saliva. Continué leyendo, con el corazón encogido. Lucía escribía con una calma inquietante, una serenidad que dolía. Decía que necesitaba alejarse de todo, que el proceso judicial había terminado, pero que ella seguía sintiéndose atrapada en un ciclo que la desgastaba más cada día. Contaba que, aunque la justicia por fin le había dado la razón, eso no había borrado los recuerdos, las noches sin dormir, ni las miradas de sospecha que aún la perseguían cuando salía a la calle. Gané, pero no me siento ganadora. Perdí demasiadas cosas en el camino, y necesito volver a encontrarme sin miedo, sin etiquetas, sin la sombra de lo que me hicieron. Decía que se iría a vivir a un pequeño pueblo costero, lejos de la ciudad, de las redes, de la gente que la juzgó y también de los que la defendimos. No porque nos culpara, sino porque necesitaba silencio, y nosotros éramos parte de ese ruido del pasado. Cuando terminé de leer la carta, tenía los ojos llenos de lágrimas. No por tristeza, sino por impotencia. Durante años, había deseado una oportunidad para enmendar lo que no hice cuando más me necesitó, y ahora que por fin podía estar ahí, ella elegía irse. Y lo entendía. Pero dolía igual. Pasaron varios meses desde entonces. Seguí con mi vida, con el trabajo, con la rutina, aunque cada tanto me encontraba mirando el buzón, esperando otra carta suya que nunca llegó. Una noche, mientras revisaba las noticias, vi un titular que me hizo detenerme en seco. Exactivista reaparece con nuevo proyecto de apoyo psicológico para mujeres en situaciones de violencia. La foto era de Lucía. Había cambiado, su cabello ahora era corto, sus ojos más tranquilos, su sonrisa, distinta. Decía que había abierto un pequeño centro en el pueblo donde vivía,
y que por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Leí la entrevista completa. Decía algo que me quedó grabado. Perdonar no siempre es reconciliarse con quien te hirió. A veces es reconciliarte con quien no te defendió, pero se quedó contigo después. Sentí que esas palabras eran para mí. Y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Porque, aunque la distancia dolía, supe que finalmente había sanado, y, de algún modo, me había perdonado. Un año después, tomé un autobús rumbo a ese pueblo costero. No sabía si la vería, si querría verme, o si simplemente el viaje sería una forma simbólica de cerrar ese capítulo. Pero sentía que debía hacerlo. El pueblo era pequeño, tranquilo, con calles empedradas y olor a mar. Caminé sin rumbo hasta que vi un cartel que decía, Centro Renacer Espacio para Mujeres, . El nombre me hizo sonreír. Entré con el corazón latiendo con fuerza, y ahí estaba ella, de pie frente a un grupo de mujeres, hablando con la misma pasión de antes, pero con una luz distinta. Cuando me vio, sus palabras se detuvieron un segundo. Nuestros ojos se encontraron, y una sonrisa, silenciosa, cómplice, apareció en su rostro. No hizo falta decir nada. Ese instante fue suficiente para entenderlo todo. El pasado no podía cambiarse, pero el presente sí podía ser un acto de reparación. Y en ese abrazo que nos dimos, supe que las culpas habían dejado de tener peso. Aquel abrazo con Lucía fue como abrir una herida y cerrarla al mismo tiempo. No dijimos nada durante un buen rato, solo nos quedamos ahí, en medio de ese pequeño salón, rodeadas de mujeres que nos miraban con curiosidad, sin saber que estábamos presenciando el cierre de una historia que había dolido demasiado. Lucía fue la primera en soltarme. Me miró, y en su rostro ya no había rencor. Había una calma que yo jamás le había visto. Viniste, dijo, con una sonrisa suave. Sí. No podía seguir sin verte, le respondí, conteniendo las lágrimas. Ella asintió, y me invitó a sentarme con el grupo. Durante la siguiente hora, la escuché hablar de su proyecto. Era un espacio de apoyo emocional y legal para mujeres que habían pasado por situaciones de abuso, maltrato o injusticia. Nada de discursos grandilocuentes ni palabras vacías, Lucía hablaba desde la experiencia, con una serenidad que inspiraba respeto. La vi escuchando a cada mujer como si su historia fuera la más importante del mundo. No interrumpía, no juzgaba, no imponía. Solo escuchaba. Y en esa escucha había algo profundamente reparador. Yo no podía dejar de pensar en la primera vez que la vi romperse, cuando nadie le creyó. En aquel entonces, yo solo la abracé, pero no hablé. No la defendí. Y ese silencio mío fue lo que más la hirió. Verla ahora tan entera, tan fuerte, me hizo comprender que a veces el verdadero coraje no es gritar, sino volver a levantarse sin necesidad de hacerlo. Cuando terminó la reunión, nos quedamos solas. Salimos a caminar por la playa, descalzas, como solíamos hacerlo cuando éramos adolescentes. El mar estaba tranquilo, el atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, y el aire olía a renovación. Nunca te odié, me dijo, de pronto, sin mirarme. Esa frase me atravesó por completo. Yo sí me odié, respondí. Lucía sonrió con tristeza. No lo merecías. Fuiste parte de mi historia, incluso en el silencio. Todos reaccionamos como podemos cuando el dolor nos supera. Pero debí hablar, insistí. Y lo hiciste después, me interrumpió con suavidad. No todos tienen la fuerza en el mismo momento. Lo importante es que aprendiste, y eso cambia las cosas. Sus palabras me liberaron de un peso que llevaba años cargando. Por primera vez, dejé de sentirme la villana de esa historia y comprendí que el arrepentimiento también puede transformarse en algo útil, si uno no se queda estancado en él. Nos quedamos mirando el mar en silencio. No necesitábamos más explicaciones. Había algo sagrado en ese momento, el perdón que no se pide, pero que se da igual. Cuando regresé a casa, sentí que el aire pesaba menos. No era que todo estuviera olvidado, sino que al fin había un cierre. Lucía había encontrado su propósito, y de algún modo, yo también. Empecé a colaborar con ella a distancia, ayudando con campañas y talleres. A veces hablamos por videollamada, otras solo compartimos silencios cómodos.
Ya no somos las mismas chicas de antes, y quizás eso es lo que hace que nuestra amistad sea ahora más real que nunca. En el fondo, creo que ambas entendimos algo que tardamos años en aceptar: no hay redención sin dolor, ni perdón verdadero sin mirar de frente lo que hicimos o dejamos de hacer. Y aunque la culpa fue el punto de partida, lo que nos unió de nuevo fue el amor sincero, ese que no necesita condiciones ni explicaciones. Lucía encontró paz, y yo encontré sentido. El resto, ya no importa.